Mónica Molina y Rodrigo Vázquez, compañeros de la Asociación Ragones, también nos van a presentar una ponencia sobre los derechos de los aborígenes también y la lucha, ¿no? Sí. Bueno, los dejo que ellos son los especialistas para que hablen. Bueno, los especialistas, me parece que todos los que hablaron antes Joven. nosotros Jóvenes especialistas. estamos en proceso, digamos así. La idea es, nosotros vamos a ir interactuando para hacerlo un poco más o menos con Rodrigo. Siempre trabajamos en equipo, así que tratamos de ir él callándome, callándolo a él. Primero les quería decir que estoy muy contenta de esta jornada. Desde el principio estuve escuchando muchas frases y palabras que hacen a la ponencia y que fueron hilando todas las ponencias que se dieron hasta ahora y más o menos van a eclosionar en el caso concreto que nosotros venimos a exponer, que es el tema de dragones. Escuché revolución, pasión, amor, dedicación, el estudio, el compromiso, y la verdad que al menos en discurso es una visión colectiva que están desde este colegio gestionando todo para ustedes. Me parece muy bueno y que hay que aprovechar eso porque no todos los espacios son así. Al menos nosotros desde el colegio, desde la facultad, en algunos sectores nunca pudimos tener estos formadores que van inculcando en pequeñas palabras qué es lo que se va haciendo en la realidad y qué es lo que eclosiona cuando nosotros nos recibamos y ejerzamos desde nuestro espacio. También noté mucho en el discurso una visión muy política, no partidaria, pero política al fin. Me parece que la política hoy en día transversaliza todas las profesiones, así que también celebro eso, es muy bueno. Muchos compañeros conocidos, muchos formadores que tienen una visión también bastante colectiva, al menos en el discurso. No sé cómo será en la práctica, pero al menos en el discurso es muy bueno. A mí me toca dar más que nada al principio un panorama más, a ver cómo podríamos decir, objetivo de cuál es la inserción nuestra en el territorio. Nosotros en verdad somos abogados, formamos parte de la Asociación Ragones desde hace un par de años, de la mano de Fernando. Empezamos viendo algunas cuestiones de LESA y gracias también a Matías y a varios otros compañeros que se nos fueron presentando en el camino, nos fuimos poniendo al tanto del tema indígena. No somos especialistas en derechos de pueblos originarios, pero sí tenemos mucho compromiso. Y ese compromiso nos llevó a poder interiorizarnos, estar en territorio y hablar con la gente. Uno de los primeros ejes que nosotros tenemos para ver el tema del territorio, la defensa del territorio, el tema de desmontes, etc., es que la gente sea, las personas, las comunidades, sean ellas las que impulsan los procesos. En un primer lugar, las leyes están, como decía Matías hace rato, hay todo un marco normativo que ya regula toda la problemática. Lo único que nos falta es conjugar las leyes con la realidad, que es muy compleja. Hay millones de leyes. La Argentina, nuestro sistema legislativo es la creación de muchísimas leyes que muchas veces no concuerdan entre sí y que ahora también nosotros tenemos el paradigma de los derechos humanos desde los tratados de derechos humanos que se incorporaron en el 94 en adelante. O sea que aún más tenemos un espectro mucho más amplio de leyes. Lo que hay que hacer con el caso concreto es tener imaginación para poder crear y dar solución a cuestiones más prácticas. La realidad es bastante compleja. Si bien uno puede llegar al tema de las comunidades originarias por el tema tierras, uno habla con la gente y sabes que ellos no tienen documentos, que se van a la policía y ni siquiera pueden hacer las denuncias, o que van a la policía, le toman las denuncias, pero como hablan en wichí, no saben qué es lo que dicen esas denuncias y tampoco se toman el tiempo de explicarles. La situación es bastante compleja, no hay ánimo de entender, y ahí vamos a lo que decían hace rato del ser o el subser.
la separación que existe en la sociedad, en este caso específico que es el de las tierras. No sé, Rodrigo, si vos querés empezar a hablar de dragones y metemos en primera. Tal vez poniendo un poco, ¿no? Hilando como decías vos, me parece interesante. Bueno, primero ya me presentaron, no soy Rodrigo, soy abogado. Me parece interesante este espacio para poder hablar desde un lugar, digamos, más libre y un lugar, digamos, en el cual se pueden conjugar un montón de cosas y seguramente que algunas cosas nos pueden tocar más de cerca y otras no tan de cerca, pero sí en esta complejidad de que todos fueron hablando, siempre algo tiene que ver con algo, o sea, o todo tiene que ver con todo, ¿no? Y poder pensar que en muchas de estas cuestiones el fondo de las problemáticas, de por ejemplo esta que estamos acá mostrando y exponiendo, tiene que ver también, ¿no? con algo que seguramente que traza también nuestros problemas y así como lo mostraban acá, ¿no? Las otras personas que estaban acá un poco compartiendo lo que traían. Primero eso, ¿no? Cómo poder pensar que cuestiones acá estructurales que estamos mostrando y tal vez este caso muy puntual del que vamos a comentar un poquito, también algo tiene que ver con las problemáticas que nos tocan de cerca a nosotros, ¿no? En la complejidad y poder entendernos, ese sumergirnos, creo que tiene que ver en esto, a ver cómo nos introducimos un poco, salimos un poco de esa parte del ser que estamos nosotros y nos metemos en el otro, ese del no ser, ¿no? Me pareció muy interesante ese planteo, ¿no? Porque a veces estamos en el no ser y a veces estamos en el ser. Y es más lindo estar en el ser, más vale. Sí, es más cómodo. Es más cómodo porque de repente estás en tu casa, tenés cable, o de repente estás en un lugar así confortable y de repente cuando estamos en un no ser, cuando nos toca algo feo, ahí salta, ¿no? Más vale que siempre estar en la parte del ser es más cómodo, es más fácil, es más lindo. Y desde ahí uno piensa que puede llegar a construir la vida que cada uno se proyecta, ¿no? Pero bueno, un poco en eso, en complejizarnos y meternos en esto, traemos esta problemática y ver cómo estas cuestiones de la raíz tienen que ver con todo esto, ¿no? Y ahí, disculpamos, Rodrigo, Sí. pero le comentamos la anécdota. Nosotros tuvimos un encuentro con Zaffaroni acá en Salta. Contale quién es Zaffaroni, algunos No, sí. Tal vez algunos son chicos, no lo Uno conocen. pone, Eugenio Zaffaroni es uno de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces vino a Salta a dar un curso por el tema del medio ambiente. Nosotros con otro grupo de compañeros y colegas tuvimos la posibilidad de hablar un ratito con él. Y en relación a esto del ser y no ser, él lo puso en relación a la víctima o no víctima. Y cuánto los profesionales, tengo acá entendido que todos están estudiando o turismo, higiene y seguridad. El profesional hasta qué punto se puede poner del lado de la víctima y mirar desde ahí las cosas. Y ojo que es complejo. Es complejo porque el tema de pueblos originarios no es nuestro tema. No es el tema de los abogados, ni de los profesionales, ni de los antropólogos, es de ellos. Es su tema. Al menos esa es una visión muy particular para que compartimos con Rodrigo. Es quienes están en esta lucha son ellos a quienes uno como herramienta va acompañando. Ahora es complicado abstraerse de eso porque uno está todo el tiempo inmiscuido en ese problema, está acompañando y uno también se pone en el mismo sendero de ellos. Pero por ahí uno tiene que tratar de ser un poco más objetivo porque si no las soluciones que se están buscando hace muchísimo tiempo, no somos nosotros los primeros, hay muchísimos abogados, muchísimos antropólogos que están en el territorio y están tratando de ver cómo se soluciona o no, cómo se va ayudando a las comunidades. Era eso en relación al sentido. Nota de color. Todo este preámbulo, vamos al punto concreto, nos ubiquemos un poco donde le vamos a contar estos chispazos así, ¿no? de lo que es esta situación, ¿sí? En la que estamos trabajando. Se ubica en el norte de Salta, ¿sí? En el departamento de San Martín,
¿sí? Y lo que es la ruta 81 y 53, que es una ruta que atraviesa todo el departamento de San Martín y Rivadavia, que va hacia Formosa, y por ahí en esa zona está una localidad llamada Dragones, y en el cual toda esa zona hay muchas comunidades indígenas y muchas que viven en esta situación que estaba contando acá otro colega, que también estuvo en esa zona trabajando en distintos lugares. Y bueno, ese es más o menos para ubicarnos, ¿sí? La región es la región chaqueña, todo más o menos vimos y estudiamos, sabemos que todas las características geográficas también van marcando un poco la vida de las personas, ¿no? Bueno, esa es la región chaqueña, una región medio complicada y dura para algunas cosas porque no tiene las mismas características, por ejemplo, que otras zonas, una zona más centro dentro de la misma provincia, ¿sí? En esa zona, mucho tiempo estuvo un poco dejada y considerada en algunos lugares más complicado, digamos, el monte llamado el Impenetrable, también en otras zonas, no en Chaco y todo, pero toda esta región de chaqueña un poco dejada de lado y nunca se mostró interés en esa zona porque tiene que ver con también una zona no demasiado apta o fértil como puede ser la pampa húmeda de nuestro país, en el cual es mucho más fácil producir. Sin embargo, en esa zona, desde años anteriores, algunas personas fueron adquiriendo esos lugares, comprando en grandes cantidades esos territorios con lugares, perdón, en esos lugares existía gente que vivía de hace muchos años, comunidades indígenas, puestos campesinos de gente que no son indígenas, que son criollos, pero en definitiva mucha gente viviendo en esos lugares y otra gente no viviendo en esos lugares, haciendo y deshaciendo jurídicamente o negocios de esos lugares sin que la gente del lugar a veces conocía qué estaba pasando, porque la gente en concreto de ese lugar vivía en ese lugar de hace tiempo sin tener un título, un papel que le diga, pero la posesión y el hecho de vivir y ser y considerarse dueño en ese lugar viviendo pasó, si ya sean comunidades indígenas o ya sean criollos, ¿no? Ante toda esta situación, las problemáticas se empiezan a agravar cuando por esta zona, más allá de las dificultades geográficas, del clima, se quiere empezar a producir, y estamos hablando de lo agropecuario, y de lo agropecuario y lo maderero. Y de lo maderero. Y bueno, y cuando se empieza a producir, empiezan a darse toda esta forma, o esos mecanismos de ir desplazando a la gente, como acá contaba hace rato colega, en el cual, por ejemplo, a través de alambrado se empieza a desplazar a la gente que estaba viviendo en ese lugar o bien encerrarlo, ¿no? Más terrible todavía que desde un lugar donde vos vivías de repente te encierran, o el lugar por donde vos transitabas, te lo cortan, te ponen un portón o te pusieron un alambrado, ¿no? Toda esa situación empieza a incrementarse justamente este último tiempo, cuando por nuevas tecnologías o nuevos tipos de producciones se empieza a considerar ese lugar como posiblemente para un lugar posible y apto, o hacerlo apto para, en cierto modo, para la producción, ¿no? Y es de ahí donde empiezan las problemáticas de la gente en concreto a decir qué pasa si este lugar siempre hemos vivido y nos empiezan a desplazar, ¿no? Bueno, no sé si sí, se cree. de toda esa situación, este es el contexto del problema. Nosotros llegamos porque debido a todo este desplazamiento que estaban haciendo grandes empresas madereras y agropecuarias, y damos nombres porque están ahí,
empresas de Franco Macri, Romero, varios políticos locales también tienen grandes extensiones de tierra y están asentados ahí. La gente se empezó a organizar. La organización, una organización política comunitaria que ellos ya venían dentro de sus comunidades, pero se empiezan a unificar y forman lo que ellos denominan una federación huichí que nuclea todo lo que es Ruta 81 y Ruta 53. A la vez, para poder y ellos observar que la problemática no solamente del tema tierra es de las comunidades originarias, sino también de los puestos campesinos, hacen lo que se denomina una alianza entre los campesinos de la zona y las comunidades originarias. Campesinos que tienen los mismos problemas y la misma problemática que todas las comunidades que están viviendo ahí. Esta organización se dio de forma natural, empujada por los problemas que ya venían teniendo ellos en la zona de dragones. Los empresarios empezaron a tener una operatoria bastante compleja. Se logra poner un amparo que actualmente todavía sigue su curso procesal jurídico, con una cautelar que salió a los 3 días, una cautelar hermosa donde la jueza dice por qué tienen los derechos los pueblos originarios, y acá vamos más o menos a lo que hablábamos al principio. Nosotros podemos tener las leyes y los discursos de una manera tan hermosa que podemos ver vislumbrar cuestiones colectivas o reivindicaciones de derechos, pero que en la práctica no se da. Porque nosotros desde marzo, con una hermosa sentencia, lo mismo se siguen haciendo desmontes, lo mismo se sigue desplazando a la gente, lo mismo la gente se sigue muriendo, porque a las comunidades que están adentro tienen 5 chivos, pasan el alambrado y los dueños formales de las tierras les matan sus chivos, la gente se muere cuando tienen que comer. Las mujeres ya no pueden salir a recolectar el chaguar, por el cual también esa problemática llevó a que ellos se organicen en la Comisión de Mujeres, que es muy complejo y ahí que las mujeres huichís ingresen a la política comunitaria en esta zona. Están bastante fuertes, una comisión de mujeres de casi 60 mujeres que están también trabajando en el tema chaguar, el arrobo, y se están de a poquito metiendo también en lo que es política comunitaria y que hace a un apoyo ¿no? de la acción que ellos mismos impulsaron, que es un amparo para frenar desmontes, deslindes y tal. Esta situación es compleja y disparó varias problemáticas que por ahí exceden a lo que nosotros solamente como abogados, si vos te pones como abogado en un cuadrado, no, yo veo solamente la demanda, escribo muy bonito, pongo toda la legislación, la jueza me dice, ay, qué lindo que escribe esta abogada, y en la realidad no se da nada. ¿Por qué? Porque lo que disparó fue que la gente está siendo fragmentada por los empresarios, van los empresarios a hablar con la gente, a decirle, bueno, sí, mira, vos te tenés que ir porque a raíz de esto la zona, no sé si ustedes saben, está categorizada, tiene 3 categorías en la ley de ordenamiento territorial, sea categoría verde, roja o amarilla. La amarilla, que es donde están la mayoría de los catastros donde están estas comunidades, es amarilla porque están comunidades adentro. Si las comunidades y las personas... Cataloga respecto a la conservación, donde se puede montar o no, para que quede claro. Perfecto. Pero aparte, la categorización va en relación a si existe o no personas. Y acá vamos a lo que hace rato también se venía hablando, y que hablaba Matías, de cómo se va desplazando la gente. Las personas, naturalmente, si vos estás luchando por tu tierra, vos estás muy arraigado a tu tierra, tenés adentro tu cementerio, tenés adentro tu vida cultural, pero la realidad te muestra otra cosa. Entonces la realidad, la cruda realidad hace que vos te vayas. Ese desplazamiento de las personas podría llegar a ser de que se cambie automáticamente la categorización de una amarilla a una verde, que es con lo que están jugando actualmente. Lo que más o menos nosotros queremos mostrar acá es que las cuestiones jurídicas concretas, cuando ya no estamos en el proceso de políticas públicas que hablaba hace rato Matías, sino de pensar para evitar esto, lo que nosotros estamos haciendo ahora,
Nosotros ya estamos con un problema concreto y sabemos que la falencia de políticas públicas, donde en políticas y por políticas públicas entendemos que tiene que intervenir el Estado, la sociedad y otras instituciones intermedias como puede ser la UNSA y otras instituciones para solucionar el tema tierra, eso no se va a solucionar tampoco de un día para el otro con una acción judicial. Sí. ¿No hay una ley de posesión veintenial? El tema de la posesión veintenial es muy complicada para ponerlo en el contexto de comunidades originarias. ¿Por qué? Porque lo que decía Matías hace rato de toda esta legislación en relación a las comunidades originarias es porque las comunidades originarias como tal tienen una protección, porque lo que se protege es su cultura. Yo no soy antropóloga, pero la cosmovisión, digamos, toda esos conceptos que existen alrededor de todas las comunidades con estudios académicos mucho más profundos, hicieron que la legislación ampare aún más e internacionalmente se ampara las comunidades, las tribus, etc. La posesión veintenial lo que hace es dar porciones pequeñas, que era lo que yo hablaba hace rato de la cuestión colectiva. Lo que acá se está tratando de ver son propiedades de grandes extensiones, que es lo que ellos utilizan para poder no solamente tener una parcela de 20 para sembrar maíz, hectáreas, papa, digamos, para que estén ahí en un 2x2, en una casa, sino que tengan su territorio. Es muy complejo y es muy bueno. ¿No me ampararía tampoco a los aborígenes? A ver. ¿O no es aplicable? Sí. Digamos, en términos de ley, de protección de derecho a la tierra, los aborígenes están en mejores condiciones Sí. que la posesión veintenial que aplicaría para un productor que tiene que ver con la producción. No el problema de ley, lo que acá ella nos está explicando, que la ley existe, el marco jurídico concreto existe y está en la Constitución, imagínate. El problema no es ese, el tema es la aplicación y el tema es, digamos, la organización social, los intereses económicos, esta cuestión de la complejidad. ¿Sí? Y aparte, la visión colectiva de una regulación catastral para que vos tengas tu cédula parcelaria todavía no existe. Esa es otra. Y aparte, después se entran a otras discusiones de sirve o no sirve, cuándo existe la comunidad originaria, si existe desde que tiene personería jurídica o qué. ¿Quién tiene que registrar? O sea, es todo complejo. Es una problemática que no se puede ver desde un solo lado, sino hay que atacarlo desde varios sectores y sentarse y analizarlo y ver que lamentablemente la realidad no es lo que marcan las leyes. O sea, y nosotros somos muy conscientes como técnicos que tampoco podemos jugar mucho con las necesidades de las personas, porque nosotros no podemos decirle, no, por favor, chicos, muchachos, no rompan la organización porque nos matan el amparo si ustedes se empiezan a desgregar, y ellos lo que están haciendo es sobrevivir con las migajas que le tiran los empresarios para que ellos mismos sean los que desmonten y instalen su propio modelo. O sea, y esa es una pregunta que también nosotros nos hacemos y nos gustaría trasladarlas a todos, es cómo se juega, si se juega o no, cómo se soluciona estos casos que son tan complejos, porque nosotros no podemos jugar con algo que es la necesidad y la vida de la gente. Podemos tener las mejores leyes, las mejores estrategias legales, el amparo es hermoso. Ay, qué felicitaciones, Rodrigo, te salió bárbaro, pero en la realidad la gente vive otra cosa. Y ese es el problema, el problema que todavía no tiene solución, que hace muchísimo tiempo no tiene solución. Y creo que va más allá de lo que una jueza o un abogado pueda escribir dentro de un escritorio, sino es algo que sea efectivo y real a la gente. O sea,
y también empezar a hablar y discutir de desarrollo sustentable, de cómo pueden convivir hoy en día actividades macroeconómicas con las micro, o sea, con los que tienen todo el bagaje cultural, porque lamentablemente, mal que les pese, las empresas no se van a ir de ahí. Y esa es la realidad. Disculpa, ¿no? Ayer tenía una pregunta, no sé si ya la... No, yo creo que la tocó, pero creo que la idea, la conclusión que le generó fue que esto del derecho veinteañal para una persona, y capaz que los chicos no conocen lo de la personalidad jurídica, que Vero sé que lo conoce bien, que le puede explicar a los chicos desde cuándo la tiene y qué problema que le generó a los aborígenes para poder reclamar sus tierras. De manera muy cortita, porque ya se están mirando feo. No, yo creo que ya lo he podido responder esto, y agregando un poquito a eso, que hay normas que algo hizo un poco, comentó muy poquito acá Matías, y por ahí decir que, y como decía acá Norma, que está más protegido, y justamente esa mayor protección también genera a veces dificultades para llevar a la práctica, cuando debería tener mayor protección que la legislación común y corriente que yo estuviera en mi barrio poseyendo ese terreno hace 20 años. Es muy distinta la situación. Bueno, un poco para ir cerrando este problema concreto que hemos contado, de comunidades en las cuales se le están encerrando con alambrados, a las cuales se le están desmontando sus territorios, a las cuales se le están desplazando, y de este modo cortando su cultura, su calidad de vida y su acceso a todo tipo de derechos, y minando su vida, sus familias. Es un tema puntual que pasa con distintos poderes y sectores que van llevando a esto, ¿no? Digo, esta es una lucha muy dura, que viene de años y seguramente seguirá, y que va encontrando nuevas formas, va encontrando nuevos actores y buscando de cómo va teniendo un apoyo a esto. Y seguramente que desde el lugar que están ahí cada uno también tienen sus propias luchas personales y grupales, y que nos van convocando, ¿no? Y creo que cuando hay cuestiones que nos van sensibilizando y mostrando tal vez algo más cercano, ¿no? A cada uno también uno se va pudiendo introducir o no a esas luchas, ¿no? Que uno tiene. Más vale que las luchas personales que tiene cada uno, ese si las toco o no, bueno, ya es decisión de cada uno. Pero las que tienen que ver con lo social, y creo que tiene que, tomando un poquito esto que me quedó de la apertura, decía, esto del que no te metas ya no se usa, es porque no nos sirvió tampoco, por eso ya no se usa, ¿no? Que decía ya creo que la directora, no sé si es la directora, ¿no? Creo que no se usa porque no sirvió y porque nos hizo mal como personas y nos hizo mal como sociedad, ¿no? Cada uno en cada una de estas luchas un poco más colectiva y social, y en las que nos introduzcamos, vamos a ver y esperemos que cada uno podamos hacer en ese aporte de qué forma me meto, ¿no? Y de qué forma me involucro, y de qué forma puedo aportar un poco al cambio que en el lugar que estamos, desde el lugar que ocupamos, ¿no? Bueno, un poquito. Y yo también, para cerrar un poquito, como una reflexión y algo que también siempre charlamos en varios grupos, es no seamos profesionales que pensemos solamente en nosotros, en nuestro ombliguito, sino tratemos de tener una visión mucho más social, mucho más colectiva. Es complejo, pero las soluciones a todos estos cambios no las puede hacer una sola persona, ni tampoco una sola comunidad aislada. Lo que tratemos de hacer, tratemos de al menos hacer algo más homogéneo, algo más compacto desde el lugar que ocupemos. Si nosotros no nos ponemos, no digo ir al norte y estar todo el tiempo, sino pensar desde nuestra profesión, desde el lugar que ocupamos, qué es lo que podemos hacer para ayudar a esta lucha, que no es fácil. Acá estamos contra grandes tótems que tienen algo que hoy en día es muy valioso, que es el dinero, hoy en día, y hace varios años. El poder económico es lo que maneja a todos los grandes sectores. Tratemos de, desde el espacio que nosotros ocupamos,
hacer una gestión para que estas luchas sean más fuertes, más fortalecidas en diferentes espacios, sea el académico, hay que escribir, hay que tener nuevas visiones, seamos inteligentes, tengamos imaginación, porque estas cosas no se van a solucionar y se van a seguir perpetuando y la gente se está muriendo. Me parece que hay que pensar en eso, se está muriendo. 2013 no tienen documento, 2013 las mujeres no pueden ingresar a los hospitales, estamos en el 2013 y hay chicos que están llorando porque no tienen agua. Pensemos en eso y en ver cómo nosotros hacemos para que estas cosas no sigan pasando, porque esto está pasando, y no en África, lo tenemos acá muy cerquita. Así que el Estado somos todos, desde nuestras profesiones nosotros también lo podemos hacer, y bueno, y cualquier cosa, cualquier ayuda o cualquier idea, estrategia, o lo que a ustedes les parezca lo más adecuado para esta lucha que es bastante compleja, está la Asociación Ragones siempre con las puertas abiertas para que confluyan todas las ideas y bueno, nos ayudemos entre todos. Así que es nada.